Azorriesgo transforma el riesgo en valor. Bueno, muy buenos días para todos. Es un verdadero privilegio estar acompañándolos este día de hoy. Le quiero dar un especial saludo a todos los directivos de Azorriesgos, a su presidente, por supuesto, el doctor Hernando Porras, quien por casi 2 décadas ya no solamente promueve, entrena, sino que motiva una cultura de riesgos en las instituciones de nuestro país, especialmente, por supuesto, en las entidades del sector financiero y solidario. Es para mí un gusto estar nuevamente en la casa y espero compartir con ustedes lo que hemos visto desde nuestro equipo, que puede ser el futuro de la economía colombiana en este desafiante 2021, por supuesto, reconociendo que el empresariado colombiano ha tenido la capacidad de superar este año 2020, que sin dudas ha sido un año para recordar, un año para el que nadie hubiera estado preparado, ni en Colombia ni en ningún lugar del mundo, y por supuesto que dejará algunas secuelas de las cuales les mencionaré algunos desafíos. Vamos a intentar hablar un poco, por supuesto, de lo que ha pasado en el mundo, para luego adentrarnos a Colombia y viendo cómo se supera la coyuntura y especialmente qué desafíos quedan, cuáles son nuestras expectativas para el año entrante en materia de números y cuál es el escenario financiero particularmente que ustedes como compañías tendrán que enfrentar. Lo primero que hay que decir es que es un año en donde todos los países del mundo desarrollados, emergentes como Colombia, van a tener un umbral del dolor muy fuerte, ¿no? Estamos hablando de una caída cercana entre el 4,5–5% para los Estados Unidos, una caída similar para los países europeos, ¿no? Diría yo que lo más grave de la pandemia en términos de números lo sentimos en el segundo trimestre, particularmente economías emergentes como Colombia, bien diferente de China, que sufría ese primer golpe en el primer trimestre, y luego, hoy por hoy, diríamos que China es el único país del mundo que avanza con velocidad de crucero, con ritmos de crecimiento positivos, a diferencia del resto del mundo. Bueno, por supuesto que los sectores que están llamados a recuperarse en el 2021, luego de este tremendo golpe, pues serían particularmente el sector financiero. Es un poco llamativo porque dirían ustedes, con estas tasas de interés tan bajas, ¿no? Con este escenario de alto desempleo en el planeta y con una inversión empresarial reducida, pues realmente creo que muchas otras cosas diferentes a la pandemia tuvieron comprimido la confianza del consumidor, la confianza del empresario durante el 2020. Y me estoy refiriendo particularmente a este sinnúmero de años que venían enfrentados los gobiernos de Estados Unidos y China. Y ahora, surtido este proceso electoral, creo que eventualmente los miedos a tratar de salir adelante ante tantas retaliaciones, particularmente del gobierno Trump, podrán permitir desatar un poco más la confianza empresarial para alentarse a recuperar el ritmo de crecimiento. En la eurozona, por supuesto, el ritmo de caída también fue especialmente doloroso, una caída del 21% para países como Inglaterra, por ejemplo. ¿Quién se hubiera imaginado una economía europea sufriendo tremendo golpe? Bueno, pues fíjense entonces que Colombia, cayendo un 15,7% el segundo trimestre, pues en general tuvimos una caída fuerte, por supuesto, pero menos fuerte entonces que la caída que sufrían países desarrollados como España, Inglaterra, Alemania, Italia en general. ¿Qué estamos previendo? Bueno, estamos previendo que la velocidad de recuperación va a ser lenta, ¿no?
Vamos a tener un año 2021 particularmente llamativo porque los números van a ser altos, pero van a ser altos porque la base estadística de comparación van a ser muy bajos, van a ser negativos. Entonces, si llegamos a crecer un 10% en el segundo trimestre en los Estados Unidos o en la eurozona, pues no va a ser una velocidad realmente fuerte de recuperación económica. Lo que vamos a hacer es simplemente tener un choque de amortiguación para luego continuar un curso de recuperación económica lento y moderado. ¿De acuerdo? Sería un poco optimista mandarles un mensaje de crecimiento superiores al 4% en el 2022. Creo que vamos a estar en una economía mundial entre el 3 y el 3,5% en el 2022, por lo tanto, el gran número que veamos 2021, pues será un número de simplemente de efecto matemático. ¿Qué sí tendremos de ventaja en ese escenario 2021-2022? Pues lo que tendremos de ventaja es que los precios en general de los productos no van a crecer. Y no van a crecer por muchas razones. En primer lugar, porque tenemos un efecto Amazon. Yo lo llamo el efecto Amazon, de eso habla el profesor Cavallo en Argentina, en donde tenemos una venta online, ¿no? Todas las compañías del mundo tuvieron que adaptarse a esa nueva realidad para tratar de vender y pues tuvieron que adaptar las redes sociales, su plataforma tecnológica o su plataforma digital y se han optimizado un sinnúmero de costos. Por lo tanto, ya no hay esa presión de trasladarle el costo de la tragedia al cliente y entonces todavía los precios estarán lentos. Sí tendremos un efecto de base también en los precios hacia el segundo trimestre del año entrante y básicamente porque ustedes recordarán que en el segundo trimestre tuvimos un precio de petróleo abajo de cero. El WTI llegó a menos $40 este año. Entonces, cuando veamos que la vacuna se empieza a implementar en diferentes lugares del mundo, habrá más movilidad y esa mayor demanda de combustibles levantará el precio del petróleo y por lo tanto la inflación en el segundo trimestre va a ser llamativa. No me sorprenderían cifras de inflación en países desarrollados del 3%. Y 3% para nosotros no es nada, porque hemos estado acostumbrados, por supuesto, a la historia, 2016, 8.97%, pues 3% parecería poco. Pero para ellos va a ser una inflación muy alta, porque ellos han estado buscando un norte de inflación del 2% y no lo han logrado por más de 5 años. Sin embargo, las tasas de interés estarán muy bajas y por lo tanto no habrá un gran incentivo de parte de la banca central de subir los costos de financiamiento. Por lo tanto, los empresarios a nivel mundial, los gobiernos a nivel mundial podrán financiarse con tasas particularmente bajas. Eso ha sido un beneficio puntual heredado por la pandemia. Ustedes dirán, un país como Perú, que tiene tantos problemas políticos recientemente, y la semana pasada pudo lanzar un bono a 100 años, con una tasa de interés particularmente baja, abajo del 4,5%, bonos a 100 años al 4,5%. Entonces, en el mundo no veremos tasas de interés subir en los próximos 18 meses, y eso será, digamos, un beneficio, precios un poquito al alza, pero muy contenidos, tasas de interés muy bajas. Bien. Ahora, aquí tenemos los grupos de los países destacados dentro de los emergentes, los BRICS, Brasil, Rusia, India, China. Bueno, estos países que en general fueron llamativos hace una década, están contenidos en una senda de crecimiento lenta. Si quitamos a China del mapa, pues eventualmente ustedes verán que la tendencia de crecimiento de los últimos años ha sido más bien baja, ¿no? ¿Qué problema tenemos hoy de materia geopolítica? Pues que Trump tuvo la capacidad de enfrentar tremendas y armar tremendas guerras, ¿no?, en el mundo, con los chinos, con los rusos, con los alemanes, con los europeos en general. Y entonces, de alguna manera, la voluntad del consumidor, la voluntad del empresario, hizo que se volcara al mercado interno. La globalización no ha dejado tantos beneficios y ha generado más bien muchas protestas. Ustedes verán un sinnúmero de protestas desde Chile, que tuvieron la capacidad de cambiar la constitución política, en Perú, donde al igual que Chile, tuvieron la capacidad de pedirle al Congreso que autorizara los retiros de los fondos de pensiones para que la gente pudiera hacer mercado, algo que será, no sé si es urgente en el corto plazo, pero será desastroso en el largo plazo. Bueno, esa sensación de inconformismo, de falta de comercio global, ha hecho que el empresario mire otra vez al consumidor local
y por lo tanto entonces los ritmos de crecimiento se mantendrán particularmente lentos en el próximo futuro. Ahora, seguramente países emergentes estarán en una tasa de crecimiento negativa entre el -5 y el 8%. Esa será más o menos la normal. Ahora, si tenemos una tasa de crecimiento superior de caída al -8%, entonces estamos diciendo que es un país con tremendos problemas. Colombia por ahora no lo vemos en esa zona. Perú, Chile, México, Colombia, en una senda de crecimiento anterior a la pandemia, realmente lenta, ¿no? No es que estemos hablando mal de la economía latinoamericana, estamos hablando de una economía que ya no avanza a grandes pasos agigantados, particularmente los programas de infraestructura, las grandes obras de infraestructura que se estaban haciendo en la región, pues han venido reduciendo los ritmos de capital, el CAPEX que se le ha asignado, y por lo tanto la integración ya pasó de moda, ¿no? Ya vinieron todos los bancos internacionales, ya vinieron todas las aseguradoras, ya vinieron todos los grandes empresarios, y ahora estamos más bien adaptándonos a una nueva normalidad en términos de mejores ritmos de ventas esperados por los presupuestos de estas multinacionales, pero en general crecimientos pobres para los diferentes sectores. Entonces, claro, veremos una recuperación en el año 2021, como digo, efecto de base, pero luego nos va a costar mantenernos en una tasa de crecimiento superior al 3%. Ahora, eso no es ninguna novedad. Colombia, en promedio, en los últimos 25 años ha crecido en promedio 3.5%. Pues bueno, volver al 3% será una tasa de, vamos a decir, destacada, ¿no? Para lo que traíamos en la historia. ¿Qué termómetros utilizamos nosotros para saber cómo va la economía? Bueno, históricamente los economistas acudimos a la manufactura, ¿no? Los países en general emergentes han venido creciendo a partir del sector industrial, y como ven, pues en esta gráfica, el ritmo de crecimiento de la manufactura, ya diríamos, en muchos países está normal. La industria en Colombia se ha venido recuperando, lento, pero se ha venido recuperando, mientras que el sector servicios ha sido el gran sacrificado en 2020. Porque claro, cuando es el momento de apretar el cinturón, pues los empresarios desconectan todos los servicios que no son importantes, que no son neurálgicos, ¿no? Es una tragedia porque en general la economía había dado una visión a la cuarta era digital, ¿no? Y justamente en ese sector es donde el sector de los servicios pues estaba generando unas grandes absorciones de empleo, unas grandes dividendos y grandes crecimientos. Pero bueno, por ahora decimos entonces que la manufactura se ha recuperado, que el termómetro tanto en Europa como en Estados Unidos, como en países emergentes, ha venido recuperando ritmo. Y eso será un gran aval para tener una base y una plataforma de crecimiento un poco más robusto en 2021. ¿Qué nos deja la pandemia a nivel transversal en el planeta? Pues nos deja dos cosas. Una gran tarea para los gobiernos y los empresarios para tratar de reponer esta gran cantidad de empleo que se pierde y tratar de mejorar la confianza del consumidor, especialmente porque al perder ingreso pues difícilmente pueden avisorar nuevos programas de compras de bienes intermedios o incluso de los mismos bienes de consumo. Entonces, esta es una tarea desafiante, pero que tienen los países desarrollados y también los países emergentes. Colombia se destaca entre los países latinoamericanos por el umbral del dolor, pero no se sorprendan, tasas de desempleo superiores al 10% en Chile, con una población de 18 millones de personas, pues es una tasa de desempleo particularmente fuerte, ¿no? Algo nos pasó por allá. Ok, ¿qué ventaja tenemos? Tenemos una ventaja y es que el mundo quedó con liquidez, ¿no? ¿Cuál fue la solución? Pues la solución en esta pandemia fue acudir a las bajadas de tasas de interés de los bancos centrales y luego, pues endeudar a todos los gobiernos, simplemente porque teníamos que cubrir los costos inmediatos de la pandemia, por supuesto, un gran endeudamiento de manera transversal. Y esa liquidez, pues que inicialmente vino a cubrir los costos del sector sanitario, las EPS, los medicamentos, los insumos de protección, también se expandieron a otros sectores y esa liquidez está ahí en la economía global. Mucha liquidez y tasas de interés bajas. Por lo tanto, el escenario es propicio para la creatividad, la innovación, especialmente de los emprendedores, pero para todos los fondeadores también, ¿no? Es importante, el sector financiero que ustedes lo están viendo,
se está preparando para atender las nuevas necesidades que no conocíamos del consumidor. Yo no sé si habrán visto ustedes en los medios de comunicación que han resaltado la emisión de bonos verdes de los bancos, ¿no? La emisión de los bonos para promover proyectos de no discriminación, para promover proyectos de inclusión, darle más protagonismo a las mujeres en el mundo empresarial, ¿no? Bueno, la liquidez está. Y está en el mundo, pero también está en Colombia. Ustedes vieron una montaña de liquidez que disparó el Banco de la República hacia el mes de marzo, y esa liquidez todavía está ahí. Entonces, bueno, es difícil, una actividad económica que no está a grandes ritmos, pero capacidad de endeudamiento, y como digo, los fondeadores de los empresarios tendrán que acudir a pensar qué es lo que necesitan hoy los empresarios fondear. ¿Cómo le puedo ayudar a las familias, a los empresarios? La principal preocupación hoy de las cámaras de comercio es cómo articular proyectos del gobierno colombiano con el sector empresarial para darle más líneas de crédito a los empresarios y que se animen a echar a rodar los proyectos, tanto los que tenían antes de la pandemia como los que tendrán que crear de ahora en adelante. Como ven, la eurozona, Inglaterra, Japón, tienen las tasas de interés pegadas a cero. Llámense ustedes a sorpresas cuando un inversionista del mundo hoy compra un bono a 10 años de Alemania y renta menos 0.5%. Bueno, entonces ustedes dirán, pues las llamadas de la inversión en ese panorama de inversión tendremos que acostumbrarnos a tasas de interés particularmente bajas. Cuando ustedes estén monitoreando su tesorería, va a ser difícil pedirle tasas de rentabilidad altísimas cuando en el mundo las cosas están realmente en tasas de interés incluso negativas. Los bancos centrales han prometido no subir tasas de interés en 2021 y es muy probable que las veamos de estos bancos desarrollados hasta 2023. Ahora, como saben, muchos países emergentes también se unen al ciclo monetario que lideran la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Aquí está el tamaño de liquidez que hay en el mundo, ¿no? En la Fed, cerca de 7 trillones de dólares, en el Banco Central Europeo 9 trillones, en el Banco de Japón 6 trillones, entonces pues es una montaña de liquidez. Ahora, como ocurrió en el 2008, fíjense que el objetivo de los bancos centrales es que esta liquidez baje a los bancos comerciales, baje a los empresarios, se reanime la actividad económica. Y obviamente la confianza del empresario no está tan a todo vapor, por lo tanto, mucha de esta liquidez terminará en los mismos mercados de valores. No nos sorprendería que el mercado de las bolsas de valores emergentes superen lo que ya han hecho en este año 2020 las bolsas de los países desarrollados como los Estados Unidos, en donde hemos visto nuevos máximos históricos. Seguramente los mercados de capitales llamarán la atención esta gran cantidad de liquidez que prometen quedarse un buen tiempo. Ahora, una reflexión. Fíjense que aquí estamos viendo en los niveles de comercio, las exportaciones mundiales en millones de dólares desde el 2015. Y justo el pico que tenemos por acá, estamos hablando del 2018. Es decir, que el comercio no se cayó por la pandemia, ¿no? El comercio se cayó desde antes de eso. Justamente esos enfrentamientos entre Trump y China eran complicados. Fíjense, por ejemplo, que España hizo un contrato muy grande con Huawei para que montara sus cámaras de monitoreo de las grandes autopistas. Y el presidente Trump prácticamente le dio la orden a España de que desmontara ese contrato, porque si no iban a tener relaciones comerciales muy difíciles. Bueno, pensando en eso, muchos otros proyectos no avanzaron a tanta velocidad en el mundo y hubo una disminución tanto en las compras mutuas que se estaban haciendo recientemente. Por eso digo que esa disrupción promete entonces un mundo más local, pero también más digital. Es muy posible que arranque una década en donde veamos protagonistas a los empresarios que están metidos en el negocio de la 5G, de las fintech. Yo veo una asociación muy fuerte entre los bancos en el mundo, en los países desarrollados, en los países emergentes, pero también en Colombia, entre los bancos y las fintech. No sé, los empresarios del sector solidario, ¿cómo están llevando esta asociación con las fintech? Fíjese que las fintech tienen una característica particular y es que son muy ágiles, muy rápidas, tecnológicamente potentes, ¿no? Para transformar los procesos que ustedes llaman cuello de botella. En nuestra compañía, el servicio al cliente,
se desarrolla por WhatsApp desde hace 8 meses, casi que el 80%. Y son cosas de proyectos de transformación muy rápida. Entonces, todos estos tipos de adaptación tecnológica que son disruptivos, pues seguramente serán en los momentos propicios para empezarlos en el corto plazo. El empresario está interesado en proteger al cliente, en tratar de que no venga tanto a mi oficina, en que encuentre todos los servicios a través de su celular, ¿no? Y que podamos hacer todas las transferencias de dinero de la manera más efectiva y rápida posible. En el sector de la salud estoy viendo ya EPS colombianas haciendo trabajo de telemedicina para atender al paciente en su casa. Mándeme la foto y muéstreme a ver qué es lo que tiene y desde aquí le estoy recetando y no venga, ¿de acuerdo? De tal manera que al final los empresarios están optimizando mucho sus costos y seguramente ustedes estarán pensando lo mismo. Y mucha tecnología verde, ¿no? El cambio de milenio está pensado para los jóvenes, pero que quieren un futuro más limpio, menos petróleo, más energía renovable, no renovables, ¿no? De tal manera que los sectores de la energía particularmente estarán llamados a un desafío y un cambio tecnológico muy fuerte en el futuro cercano. Hemos visto compañías como Celsia trabajando en almacenamiento de energía en medios líquidos. Entonces uno diría, bueno, esto es una cosa de otro mundo. Bueno, ya la innovación está en nuestro país, de tal manera que el mensaje principal de este slide es cómo el sector solidario se prepara para atender a su cliente tradicional en productos tradicionales de una manera más rápida, más efectiva y menos costosa para el cliente. Este 2020 lo que trajo fue desde el gobierno paliativos en dos frentes, en lo monetario y en lo fiscal. En lo monetario, pues ya sabemos que todos bajamos tasas de interés, ya sabemos que no vamos a bajar más tasas de interés, esperaremos entonces en qué momento subimos las tasas a final del año entrante, pero en lo fiscal, los paquetes de ayudas vinieron en dos formas. Por un lado, los gobiernos dieron subsidios, como en el caso del gobierno de Trump, donde le daban sus $1,000 a cada familia, $600 por hijo, o incluso también en forma de pagar los salarios, especialmente los salarios bajos, como en el caso de Canadá, de Francia, o también incluso en el gobierno colombiano, algunas empresas de nuestro país. Y el gran paquete de medidas vino con un paquete dado a organismos de fondeo como garantías para que las empresas, las familias se endeudaran con el gobierno como codeudor. Bueno, ahí están viendo ustedes a países como Alemania, en donde el paquete fiscal de ayuda casi alcanza el 50% del PIB, 40.9. 40.9 es un paquete fiscal enorme. Vamos a hacerle el para Colombia. Si Colombia tiene $1 trillón de pesos en PIB, 1.000 billones, 1 trillón, pues es como si le hubiéramos metido 400 billones en este año. Bueno, Colombia no tuvo ese pulmón, obviamente países como Italia al 37% del PIB, Japón al 35%, el Reino Unido a 23%, pero vemos que Colombia apenas salía de una reforma tributaria del 2018, en donde había hecho unas tremendas apuestas. 2018 venía muy bien, 2019 muy bien, y esperamos que 2020 fuera espectacular, y por lo tanto, pues el gobierno colombiano dio concesiones en lo fiscal, ¿no? Vamos a decir, le redujo el IVA a los empresarios cuando compraban maquinaria productiva. Bueno, en general estábamos bajando las tarifas del CRE, bajamos la tasa de renta al 32%, y estábamos en una apuesta de menos gravación. Por lo tanto, el espacio fiscal de Colombia era muy pobre, ¿no? Haberle podido meter casi un 3% del PIB, a cambio de los 400 billones de Alemania, le metimos 30 billoncitos. Bueno, pues ese es un paquete fiscal pequeño, limitado por el espacio fiscal del país, y obviamente que alcanzó para algunas pocas cosas. Claro, contra la región, pues es difícil compararlos contra Perú, ¿no? Países como Perú o Brasil, que le meten el 9, el 8% del PIB, pues es que Perú tiene unas reservas internacionales gigantes, ¿no? Una economía un poco menos endeudada y mucho más espacio fiscal. Somos como víctimas de la historia, lamentablemente. Ahora, ¿qué tuvimos en este primer trimestre del año? Pues tuvimos una gran percepción de riesgo. Las condiciones de liquidez se dañaron muchísimo. Ya ustedes vieron, sufrieron algunos de ustedes que conocen sus portafolios, unas grandes pérdidas hacia la mitad del mes de marzo, justo cuando el Banco de la República desplegó el arsenal de política monetaria y suministró una gran liquidez que permitió otra vez recuperar los niveles de precio de las inversiones. Afortunadamente, entonces, lo que hemos visto es que esas condiciones de financiamiento se mantienen bajas y mantienen favorables
para que nuevamente se puedan emitir nuevas deudas en el corto y mediano plazo. Eso favorecerá entonces incluso a los empresarios para que logren reestructurar, y muchos empresarios, ustedes seguramente lo han visto, han empezado a reestructurar todas sus deudas, estirándoles el plazo dado las bajas tasas de interés que tenemos. Entonces es un escenario todavía favorable, lo que queda de 2020, lo que viene el primer semestre del 2021, para lograr esa reacomodación de sus deudas, dado que las condiciones de financiamiento todavía son favorables. Ahora bien, estas condiciones cuando empeoraron fue justamente lo que hicieron pensar a los inversionistas extranjeros, ¿qué pasa con Colombia, no? ¿Cómo son sus exportaciones? ¿Cómo son sus importaciones? Bueno, veníamos a ritmo de 4.000 millones de dólares de importaciones al mes e exportaciones de 3.300. Bueno, cuando uno ve esa diferencia, entonces uno le dice, bueno, pues usted está pagando más dólares de los que recibe, y el petróleo se le bajó a menos 40 dólares, entonces, ¿de dónde va a tener exportaciones? Por eso la gente pensó que Colombia iba a ser inviable, y eso llevó y catapultó la tasa de cambio a los 4.237 en el mes de marzo. Hoy, que las condiciones han bajado, pues han permitido que en el frente cambiario la tasa de cambio la tengamos sobre los 3.600. Y no me sorprendería que eso se mantenga en el horizonte de mediano plazo. Bueno, la gráfica no es muy chévere, pero pues ahí estamos mostrando lo que hicieron los bancos de la región, Latinoamérica, México, Brasil, Perú, Chile y por supuesto Colombia, todos embarcados en la misma medicina, todos reduciendo la tasa de interés. Algunos le pedían al Banco de la República el viernes pasado que todavía bajara la tasa de interés un poco más a niveles del 1.5%. La verdad es que ya del 1.75 al 1.50, pues el impulso adicional que se le puede generar al empresariado colombiano es realmente limitado y no tendría sentido, más allá de que tengamos esta gran tragedia en los precios de los alimentos, por ejemplo como la papa, que han bajado la inflación al 1.75%. ¿Qué ventajas vemos hacia adelante? Bueno, los expertos en petróleo, la Agencia Internacional de Energía, no nosotros, sino la Agencia Internacional de Energía, ve probable que el precio del petróleo se mantenga estable sobre los 40 dólares, pero no descarta precios de 50 en el 2021. Y eso sería muy importante para Colombia, ¿no? No somos un país petrolero, pero lamentablemente nos han asociado como un país petrolero en los últimos años. Nos han asociado a países como Rusia, como Turquía, que eventualmente ven cómo fluctúa su economía alrededor de este precio. Y entonces, pues, la noticia positiva será que vemos estabilidad en el precio del petróleo, y eso de alguna manera se deriva en una estabilidad en materia de tasa de cambio para el próximo año. ¿Cuáles son los desafíos que vienen? Bueno, vemos algunos desafíos importantes para los empresarios, y es que la productividad del empresariado latinoamericano, no estoy hablando de Colombia, sino de Latinoamérica en general, se ha venido reduciendo sustancialmente en los últimos 40 años. Lamentablemente las comparaciones son odiosas, pero siempre vienen diciéndonos cuántos trabajadores latinoamericanos hacen lo que hace un trabajador europeo o norteamericano. Bueno, la verdad es que los diferenciales de tecnología, ¿no? Los diferenciales en el conocimiento, en el goodwill, en las patentes, han hecho obviamente que el avance tecnológico no nos beneficie la productividad. Y ahí el primer mensaje es cómo logramos que las MIPYMES en Colombia enfoquen sus tareas y miren sus nortes visionarios un poco más a empresas y negocios de mayor valor agregado. ¿Cómo le metemos más tecnología para un mayor valor agregado en nuestra producción? Ese es un gran desafío que tiene el empresariado colombiano. Las comparaciones y las afectaciones que han tenido los empresarios en Colombia pues son diferenciadas, ¿no? Obviamente el pequeño microempresario ha tenido una gran afectación, muchos no han podido volver a abrir, muchos tuvieron que despedir a sus empleados a los 15 días de empezar el confinamiento, y básicamente porque no había caja. Muchas empresas tenían caja para 7 o 15 días. Bueno, volver a reabrir ahí es impresionante, ¿no? A pesar de que tengamos supuestamente acceso al fondeo, el empresario sentía mucho miedo. ¿Cómo sabíamos cuánto iba a durar el confinamiento inicial? Bueno, eso era unas variables que dificultaron realmente la reapertura. La productividad, si se mantiene baja, difícilmente capta la inversión de los extranjeros, capta la inversión del empresario, ¿no? Por eso la diferencia entre el ritmo de recuperación de la confianza del consumidor y la confianza del empresario. Todos vemos mejores condiciones económicas en 2021. El consumidor dice, bueno, algún trabajo conseguiré, pero el empresario está diciendo, bueno, yo me puedo endeudar, pero ¿será que tengo ventas?
Y por lo tanto, entonces, tampoco, se empieza el círculo vicioso que es pesimista, en donde no traigo inversión, no adelanto proyectos, pero tampoco jalón empleo y por lo tanto difícilmente logro recuperar el ritmo de crecimiento. Como dije, importante desde el gobierno, desde los gremios, empezar a dirigir algunas iniciativas que le permitan concentrar los esfuerzos de las MIPYMES en actividades de mayor valor agregado. La foto es transversal, ¿no? Para Latinoamérica, la afectación especialmente en el sector industrial, y puse el sector industrial porque es el sector que más empleo absorbe en Latinoamérica, pues fue contundente, ¿no? Ya están viendo ustedes en el sector de Brasil cómo las autopartes, el equipo de transporte caía casi un 30%. Entonces, bueno, pues cuando Colombia caía niveles del 37, solamente en el subgrupo de cuero y calzado, 36 en autopartes y solamente 6 en alimentos, pues uno ve que en realidad el golpe lo recibimos todos. No es porque Colombia estuviera tan mal, ¿no? En realidad esta pandemia no se escapa a nadie. Fíjense que Perú en la producción industrial, que es muy importante dentro de su actividad económica, caía casi un 50%. Bien. Ahora, Latinoamérica como un todo perdió una tercera parte del empleo. Una tercera parte del empleo es muchísimo. En Colombia la población económicamente activa seremos 25 millones de personas. Pero ya sabemos que hay un grado de informalidad altísimo, ¿no? Más del 50%. Eso nos deja entonces ya 12 millones de personas en actividad económica. Con un desempleo inercial de 2 millones, pues estamos hablando de 10 millones. Si de 10 millones perdemos la tercera parte, pues estamos hablando de un número muy alto, ¿no? Perdimos un 25% del PIB. Entonces el golpe es tan grande que no lo vamos a recuperar solamente en 2021. Los niveles de ventas que teníamos en el 2019 es muy probable que lo recuperemos en 2022 y en algunos países emergentes solamente hasta el 2023. Es difícil ser ambicioso en las metas de crecimiento, en sus planes estratégicos, en las metas de ventas de las compañías para los próximos años. ¿En dónde se sintió el golpe más fuerte? Bueno, sectores de turismo, por supuesto, hoteles, restaurantes, todo el sector comercio en general, pues muy fuertemente golpeado. La moda, pues ni qué hablar, 9 meses metidos en la casa, no íbamos a ir al centro comercial a cambiar el ropero, ¿no? Y vehículos y autopartes. Esos son los sectores más golpeados, tanto en PIB como en empleo. Ahora, del otro lado, los que salieron menos afectados, pues la agricultura, todos tuvimos que comer y hacer mercado. Al principio no sabíamos hacer mercado, ¿no? En el mes de marzo muchas familias hicieron como 3 veces mercado en el mes, ¿no? Y luego nos terminamos adaptando a esa nueva normalidad. El sector de la salud particularmente, no es que esté positivo, es simplemente que no se vea afectado y básicamente porque todos los gobiernos en el mundo pues volcaron sus ojos a repotenciar la infraestructura. Me llamó poderosamente la atención la capacidad del gobierno colombiano de llevar de 5.000 camas de cuidados intensivos en Colombia a 10.000 en un periodo tan corto. Eso demuestra entonces que la capacidad de reacción, tanto del gobierno, pero también de los empresarios, es una nota muy positiva, que nos deja muy entusiastas para lo que viene en el futuro. Ya no podemos empezar a pensar en proyectos de 4 o 5 años en nuestras empresas. En 6 meses, si ponemos una nota de urgencia, podemos desarrollar muchos proyectos en nuestras compañías. Ahora bien, ¿qué trae este cambio, esta pandemia al sector empresarial desde el punto de vista económico? Ya tuvimos el primer choque, que era atender la seguridad de los trabajadores y de los clientes. Eso fueron mayores costos, simplemente, ¿no? La logística, por supuesto, desinfectar el ambiente de trabajo, cambiar la infraestructura de los puestos de trabajo. Esos fueron costos adicionales. ¿En qué trabajamos la segunda parte de este año 2020? Pues trabajamos en la reorganización de la producción. ¿Cómo cambiamos la logística de nuestro negocio? ¿Cómo creamos un tablero de mando para medir exactamente qué está ocurriendo en producción, en ventas, en riesgos, ¿no? ¿Cómo reorganizamos la fuerza laboral? ¿Cómo los ponemos unos intermitentes? Vamos a trabajar desde la casa. Muchas empresas en Colombia y en el mundo están pensando en no volver a tener las mismas instalaciones. Muchos han devuelto muchos metros alquilados. Y luego también se ocuparon los empresarios en la segunda parte del año en acelerar la incorporación de la tecnología. ¿Qué viene? Pues toca reevaluar el modelo de negocio. Ya nos dimos cuenta de algo muy importante en 2020 y es
que si yo no tengo la capacidad de crear una nueva línea de negocio y dependo de una sola, pues voy a quebrar, porque no sabemos si estas pandemias, seguramente por coronavirus no va a ser, pero podrían volver a aparecer en el futuro cercano. Y por lo tanto el empresario naturalmente está pensando qué otra línea nueva de negocio voy a crear para tener una mezcla de ingresos que me proteja en momentos de incertidumbre como lo que hemos vivido este año. Tenemos que reorganizar la cadena de proveedores y sobre todo pensar siempre en la seguridad, en la capacidad de reaccionar en las nuevas cosas que ocurran. Esa búsqueda de productividad pues seguramente nos hará pensar en cómo manejar cosas tradicionales, convencionales, cómo mejoramos los costos energéticos que asumen las empresas, cómo utilizo menos agua en mi compañía. Recuerden que hoy en día los empresarios, las personas, las familias están buscando compañías de gobierno corporativo transparente, ¿no? ¿Cómo hago una buena contratación laboral? ¿Cómo contrato de manera transparente al mejor candidato, al que cumple las mejores condiciones, sin amiguismos y etcétera? Van a estar siendo evaluados próximamente todas las compañías desde el gobierno corporativo. Una cosa es implementar políticas de riesgo a la compañía, pero otra cosa es ser transparente, amigable con el medio ambiente. ¿Cómo digitalizo la producción? ¿Cómo evito el papel en mi compañía? De eso se van a ocupar las compañías en el muy corto plazo. Mucha automatización. He visto compañías, Ecopetrol, por ejemplo, Bancolombia, implementando muchos bots, ¿no? Teníamos solamente un área en Ecopetrol, 30 personas haciendo notas débito y crédito todo el tiempo. Bueno, pusieron un bot que valía uno solo 20 millones de pesos y ya se quitaron esa nómina. Ahora, no se trata de destruir puestos de trabajo, se trata de hacer más eficiente el proceso productivo al interior de las compañías, siendo sustentable y siendo inclusivo, ¿no? Eso es un poco el norte desde el punto de vista del gobierno corporativo que van a adelantar las empresas en los próximos años. Desde el punto de vista de pandemia, no somos expertos en materia de salud, pero hemos visto los expertos que ven, ¿no? Ya hemos visto un afán impresionante en los Estados Unidos, en Europa, por lograr la autorización de las autoridades en materia sanitaria de estas vacunas. No sabemos a qué ritmo se van a dar, si se van a dar o no. El presidente Trump ha querido dejar como legado la autorización de esas vacunas para que empiece un proceso masivo de vacunación en el primer semestre del 2021. Ojalá y eso pase, y por eso digo que estaríamos justo debajo de la fase 2, donde estamos conviviendo y nos estamos preparando para la vacunación de manera masiva. Ahí tenemos diferencias, ¿no? Ahí tenemos nuestras dudas. Ojalá y tengamos una producción masiva de vacunas y la estemos implementando, como dijo el presidente, en el primer semestre del 2021. Justamente el escenario tardío es un escenario donde no alcanzamos a vacunar a la población colombiana en el segundo semestre del 2021 y eventualmente la vacunación se toma todo el año 2022. Ese es el escenario perverso y por lo tanto eso afectaría sin lugar a dudas todas las estimaciones de crecimiento. ¿Por qué estamos dudando tanto? Bueno, aquí tengo un cuadro de las contrataciones que han hecho los gobiernos de la región de las posibles vacunas. Entonces ustedes ven Argentina, por ejemplo, que tiene órdenes de pedido para la vacuna de AstraZeneca, y también de la vacuna rusa. Argentina tiene órdenes por 47 millones de vacunas. ¿Para cuánto le alcanza esas órdenes si le llegan a entregar las 47 millones de vacunas, de dosis? Pues le alcanza para 1.1 vacunas por persona. Ustedes saben que para tener una vacuna real tendríamos que tener 2 dosis, ¿no? Bueno, Brasil tiene órdenes por casi 170 millones de dosis, eso le alcanza para 0.7, no le alcanza una dosis para toda la población. Chile, a diferencia de Chile, pues tiene Coronavac, tiene AstraZeneca, Pfizer y COVAX. Y COVAX es el mecanismo a donde se ha adaptado Colombia, ¿no? Recuerden que Colombia no tiene una industria farmacéutica y la estrategia entonces es adherirnos a un mecanismo internacional que nos permite comprar masivamente un fondo entre todos para que nos salga barata la vacuna. Ese es el mecanismo de COVAX. Entonces, pues Chile tiene una gama de órdenes de pedido, tiene ya suficiencia en esos pedidos cuando llegue la producción para vacunar 2.8 veces a cada persona.
Colombia pues tiene solamente 20 millones de dosis ordenadas a través del mecanismo de COVAX, pero es que tenemos 14 millones de personas de población vulnerable, médicos, las personas de adultos mayores, los jóvenes, ¿no? No nos alcanza para las 2 dosis de los 14 millones de personas, 0.4 dosis por persona en Colombia. Entonces eso hace que no seamos tan optimistas. Esperemos entonces que el gobierno desate una mayor orden de pedido por todas estas vacunas que están saliendo. Y olvidé mencionar algo, y es que aquí hay una variable que no podemos medir, y es cuántas personas están en capacidad de vacunarse, cuántas personas quieren vacunarse, ¿no? Porque bueno, ya ustedes han visto los resultados de pruebas en Brasil, en China, en Rusia incluso, en donde hay personas que han terminado un poco más enfermas de lo que estaban antes con la pandemia. Bien, eso podría ser una variable que retrase un poco más el proceso de vacunación y por lo tanto podrían hacer más lento el proceso de recuperación económico. Bien, en Colombia pues un año desastroso, tuvimos 2 choques, choque de oferta, choque de demanda, es decir, cayó la producción pero también cayó la demanda de muchos productos, caída del precio de petróleo, menos 40 dólares, bueno, en realidad el precio del Brent se estabilizó sobre 17 dólares, veníamos de precios de 57, casi 60 dólares, pues es un golpe fuertísimo a un sector neurálgico para Colombia, no porque genere muchísimo empleo, pero sí porque genera muchas exportaciones, que es el sector de petróleo. Caída del comercio mundial, menor demanda de productos exportados, reducción de los términos de intercambio, se cayeron las remesas, ahora pues han venido recuperando de una manera importante. Me parece peligroso que las remesas se han recuperado y básicamente porque creo que han venido recuperando los envíos de dinero de las personas que particularmente reciben subsidios del gobierno de los Estados Unidos. Y si es que ese subsidio se acaba, pues obviamente las remesas pueden estar ahí en duda, ¿no? Ahora ustedes saben, como en el año 2008, los trabajos de más baja calidad que siempre tienen pues los inmigrantes, pues los fueron recibiendo los otros, las personas de los Estados Unidos que no encontraban trabajo. Y como saben, a estos remesones no todo el mundo se adapta. El cambio tecnológico hace que necesariamente usted, si quería o no quería antes estar en Facebook, en LinkedIn y en Twitter y en etcétera, si no se adapta a eso, pues básicamente el mercado laboral lo va sacando, ¿no? Si usted no se reentrenó, fíjense que en la crisis del 2008 más de 15 millones de personas nunca volvieron al mercado laboral, simplemente porque no se reentrenaron. Y en este caso va a pasar exactamente lo mismo. Entonces un golpe muy fuerte, mayor percepción de riesgo. La confianza de los consumidores es súper importante. Y la confianza de los consumidores es la que nos permite a los empresarios pensar si realmente va a haber ventas, ¿no? Si la confianza está abajo, bueno, nosotros creíamos que la confianza ya había tocado piso en 2016, 2017, cuando hubo un proceso electoral en Colombia en donde la izquierda eventualmente tenía muchas posibilidades de ganar. Y ahí la confianza del consumidor se cayó. Ahora, nosotros los economistas no hablamos ni de fútbol, ni de política, ni de religión. No le pegamos al dólar, ¿qué le vamos a pegar a lo político? Bueno, pero allá en el 2016, 2017, esa confianza de Colombia se había caído muchísimo. Pero ahora hemos tenido una velocidad de recuperación lenta. No es tan fácil que las familias piensen en salir otra vez abiertamente a comprar de manera decidida. ¿Qué estamos viendo en el desempleo? Estamos viendo que nos va a costar mucho llegar al 15% de desempleo en 2021. Básicamente, muchas personas ya perdieron, después de 9 meses, la motivación para mandar hojas de vida y ya no cuentan en el DANE como desempleados. Hacen tareas del hogar. Y no es que me esté burlando de ellos, es que simplemente la metodología dice que así se contabilice. Entonces, eventualmente, ahí ustedes están viendo cuántos fueron los desempleados por tipo de actividad, por los sectores. El golpe del sector comercio es muy fuerte, el de la industria de la recreación, por ejemplo, muy fuerte. Hablábamos con Cine Colombia, por ejemplo, decía, no tenemos películas para estrenar simplemente porque pues, las casas productoras no nos mandan las películas porque saben que no va a haber demanda, entonces ¿para qué van a perder la inversión, no? Es un problema importante. En el tema fiscal, amplios desafíos. Fíjense que Colombia ha trasegado por el déficit comercial. Los déficits gemelos son el déficit comercial y el déficit fiscal. El déficit comercial en el eje de Y, el déficit fiscal en el eje de X. Y pues el objetivo siempre es llegar a la mejora, ¿no? Un superávit comercial, es decir, exportar más, y un superávit fiscal, es decir, tener más ingresos que gastos, pero obvio, pues tenemos la peor situación de la historia, ¿no? Un deterioro casi del 10% en el sector público consolidado y un déficit en cuenta corriente que por ahora afortunadamente no está mostrando sino 3.5%.
Por este lado, el déficit comercial pues ya lo habíamos tenido en el 6% en 2016, entre el 5 y el 6%. Por ahora este déficit en cuenta corriente nos hace pensar que la tasa de cambio no estará tan volátil y no estará tan al alza, ¿no? En general. Pero en lo fiscal tenemos un reto muy fuerte en 2021 y es que el gobierno colombiano tiene que pasar una reforma tributaria o una reforma fiscal, llamémosla como la queramos, en donde tiene que conseguir 2 puntos del PIB. Esos son 20 billones. Ya han dicho que las cuentas se logran con un balance más o menos vendiendo 12 billones de empresas que tenga Colombia. No sé, se ha hablado de Ecopetrol, de ISA, de Cotel, bueno, etcétera. Pero seguramente ahí tiene un pool de empresas que podría vender. Y los otros 8 billones a través de una reforma fiscal que eventualmente nosotros pensamos va a ser dirigida a elevar y normalizar la tarifa del IVA a la canasta familiar al 19%. Es muy probable que el gobierno colombiano intente un aumento de la reforma tributaria tratando de gravar los ingresos de personas quizás que tengan ingresos superiores a 3 millones, sobre el ingreso, no sobre la renta, y la tarifa debería ser pequeña. Esas son las iniciativas. Seguramente también podrían bajar un poco más la base del impuesto a la riqueza, ¿no? Pero creemos que es un año desafiante. Recuerden que 2021 es un año electoral, el Congreso en pleno va a estar en elecciones y no es muy popular conseguir los votos con nueva reforma tributaria. Entonces, el riesgo que vemos es que si no se logra esa reforma tributaria, pues Colombia podría perder el grado de inversión. Y el grado de inversión significa que eventualmente podríamos tener alguna salida de capitales y eso podría generar otra vez volatilidad en la tasa de cambio. Por ahora, las noticias que tenemos de parte de Fitch y de Standard & Poor's es que han renovado su voto de confianza en Colombia y creen que Colombia podría mantener el grado de inversión los próximos 2 años. Eso sí logramos el equilibrio fiscal. Recuerden que Colombia tiene una reforma pensional aplazada, una reforma laboral, una reforma a la justicia, pero bueno, todo se nos ha ido en quereres, ¿no? Yo diría que los inversionistas extranjeros están acostumbrados a que Colombia haga una reforma tributaria cada 2 años. Eso no luce raro para ellos. Creo que en general el golpe fuerte ya lo recibimos en 2020. Ya se nos cayeron las ventas al por menor, ya se nos cayeron las exportaciones, ya se nos cayó la confianza del comercio, los industriales y ya se cayó el IPC. Podría eventualmente caer un poco más el IPC en estos 2 meses que quedan, pero no creemos que vaya a estar abajo del 1.5%, ¿no? Lo cual pues no es tan malo, digamos, para la ventana de tasas de interés del año 2021. ¿Cuándo estamos viendo el índice de seguimiento de la actividad económica, el primero? Pues estamos viendo que ya hay una recuperación importante, todavía estamos teniendo problemas, pero lo que viene serán meses de recuperación, ¿de acuerdo? Lentos, pero recuperación. En las ventas de vehículos llegamos a ventas casi de cero, luego otra vez tenemos reactivación, nadie quiere montarse en los temas de transporte masivo, ahora que el problema que tenemos en Colombia es un crecimiento en los niveles de inseguridad muy fuerte, ¿no? La cartera, pues obviamente cayó el ritmo de colocación de cartera en todas sus modalidades, la calidad de la cartera, pues hay un deterioro importante. Hoy se pronunciaban las calificadoras de riesgo sobre los retos que tiene el sector financiero en los próximos 2 años, especialmente cuando las tasas de interés son bajas, obviamente su rentabilidad va a caer, pero donde todavía no sabemos si la morosidad ya llegó a su pico, ¿no? Sabemos que la tasa de desempleo ya cae de niveles del 24% a niveles del 17%, pero todavía no sabemos si todas las provisiones del sector financiero están puestas en el balance o no. Es probable que veamos mayores provisiones, estamos hablando del sector bancario en general. Ahora, la calidad de cartera, cuando le metemos los castigos, pues obviamente está mucho más deteriorada. No son niveles de deterioro similares a los del año 1998, donde tenemos la crisis financiera más grande de Colombia, por lo menos de la historia reciente. Nos dice entonces que los capitales, la relación de solvencia de los bancos hoy en día es adecuada para manejar un escenario de estrés que se podría presentar en los próximos años. Por ahora el escenario del Banco de la República es que la estabilidad del sector financiero es tan fuerte que podría absorber un choque adicional. No hay que confiarse, pero pues esperemos que la actividad económica empiece a recuperar. Y obviamente la rentabilidad del activo, la rentabilidad de la industria financiera, pues se ha venido a menos, abajo del 1.5 que ha sido el promedio desde el 2016. Difícil la situación para los bancos mantener presupuestos saludables en el horizonte. Ahora, Colombia ha venido cayendo de producción de petróleo desde 1.040.000 barriles de petróleo día a 751.000, que es lo que tenemos recientemente. Entonces, para volver a producir 1 millón de barriles al día necesitamos hacer mucha inversión. Meter un taladro y volverlo a sacar nos puede costar de 3 a 5 millones de dólares en un día.
Por lo tanto, hoy no hay plata suficiente para hacer inversión y no vemos que Colombia vaya a aumentar la producción de petróleo en el próximo inmediato futuro, y de ahí es que decimos que Colombia ha perdido cerca del 25% de su capacidad productiva en un sector que era determinante para las finanzas de nuestro país. Vemos favorable que las exportaciones tradicionales caen y las no tradicionales están subiendo. Productos como el calzado, algunos químicos. El aguacate ha crecido, pero bueno, es una gran noticia, ¿no? Si tenemos 100 millones de dólares en exportaciones de aguacate, estamos lejos de los 800 millones, 900 millones de dólares que tiene exportación en México en un año. Aquí estamos viendo, obviamente, cómo cayeron todas las exportaciones de café, petróleo, banano, esmeraldas, y otra vez están tratando de recuperar ritmo para los próximos meses. No estamos siendo tan optimistas realmente. Aquí el punto es que el sector externo no va a jalar el crecimiento económico colombiano. Estamos llamados entonces a que otros sectores con productos no tradicionales reanimen la actividad económica. Por eso decimos que las MIPYMES deberían tener esfuerzos desde los gremios, las cámaras de comercio y el gobierno para desarrollar más actividades de valor agregado que mejoren un poco el ritmo de crecimiento. Un sector que veo neurálgico para el 2021 es el sector de la construcción. Hay más de 1000 proyectos en obras de infraestructura, especialmente obras de ingeniería, que vienen para el 2021. No todas se van a hacer el 2021, ya sabemos la historia del túnel de la línea, pero bueno, creemos que el proyecto del metro es fundamental para los próximos 2 años en Colombia, no solamente para Bogotá, que aporta el 26% del PIB, sino para el país entero, ¿no? Creemos que esta nueva normalidad en donde la gente está tratando de irse a las ciudades más baratas, si tienen internet y pueden seguir haciendo su trabajo, va a generar una mayor demanda de construcciones nuevas, y es fundamental entonces que el gobierno mantenga en los programas de alivio con las tasas de interés y subsidios que se han venido dando. Han otorgado más o menos 200.000 subsidios de vivienda este último año. Ahora, Colombia todavía tiene un déficit habitacional muy fuerte, 700.000 viviendas en el país, y recuerden que 6 millones de personas viven en arriendo. Por lo tanto, creemos que esta industria de la construcción va a mantener dinámica en los próximos 2 años. Aquí está solamente una lista de algunas obras 4G. Ya sabemos que hay presupuestos, más de 40 billones para presupuestos de obras 5G, que siguen generando el interés del empresario internacional, por supuesto también del colombiano. En la inflación vemos una inflación del 1.7% al cabo de este año 2020 y del 2.7% al año 2021. Eso significa que el Banco de la República solamente empezará a mover sus tasas de interés en el último trimestre del año. Vamos a tener el 1.75 por lo menos 9 meses quietos. Y ahí será interesante que el empresario, la gente del fondeo, pues logre captar todavía la actividad de colocación de dinero con unas tasas de interés bajas, ¿no? Habrá que acudir a la creatividad para ver qué líneas de crédito no tengo, pero lo que vemos es que la tasa de interés del 3% en Colombia solamente llegará a finales del 2022. 3% de la tasa del Banco de la República a finales del 2022. Como dije, un déficit en cuenta corriente que esperamos se aproxime al 3.8%, es decir, haciéndonos menos visibles, menos vulnerables desde el punto de vista de volatilidad de tasa de cambio, básicamente porque vamos a seguir exportando. Bueno, nosotros no exportamos 751.000 barriles de petróleo al día, solamente menos de 300.000 barriles al día. Pero eso será suficiente con un precio de petróleo que eventualmente llegue a 50 para mantener una tasa de cambio estable. La discusión de coyuntura, pues loable, inteligente, yo diría de muy querer, ¿no? De los sindicatos, de querer que le pongan un salario mínimo de $1 millón de pesos a las personas, pues sería ideal. $1 millón de pesos se lo merecen todos los colombianos, pero es un incremento del 14%. Y 14%, pedirle un incremento del 14% a los empresarios después de una tragedia como la que hemos vivido en 2020, va a ser difícil, ¿no? Yo diría que la tasa de incremento del salario para el año siguiente va a estar entre el 3 y el 4% como máximo. Y el 4% harían un esfuerzo gigantesco los empresarios. Ya decía el director de la ANDI que eventualmente el 2% sería un incremento justo para los niveles de ventas que lograron las empresas en 2020. En tasa de cambio volveremos a la correlación con el petróleo. Históricamente desde el 2010, en la última década, hemos tenido correlación con el precio del petróleo y la tasa de cambio. Pero ojo, para los que tengan operaciones, digamos, internacionales, miren la volatilidad. Aquí estoy mencionando el nivel mínimo y máximo de cada año en la tasa de cambio. Fíjense, por ejemplo, 2014, 1.839 a 2.470. Eso parecía muchísimo. Y luego apareció 2015,
2.344 a 3.300, 1.000 pesos en un año. Pues bueno, tenemos el 2020 en donde arrancamos en 3.239 y vimos 4.237, otra vez 1.000 pesos. El empresario colombiano estabilizar su flujo de caja con una tasa de cambio tan fuerte, oscilante, pues es bien complicado. Eso, el mensaje que tiene es simplemente que las empresas tienen que hacer coberturas. Yo no entiendo cómo todavía hay empresarios que dicen, no, el dólar de pronto sube y entonces yo vendo lo mismo en dólares, pero me gano más pesos. Apostarle al dólar es una terrible apuesta. ¿Qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo que la tasa de cambio este año debería terminar 3.650, pero eventualmente no descartamos un rally al final del año. Y es simplemente porque el gobierno colombiano se endeudó con el Fondo Monetario Internacional y le tienen que desembolsar 5.200 millones de dólares. Si algo de esos 5.200 millones de dólares el gobierno monetizara en este mes de diciembre, no nos sorprendería que la tasa de cambio baje a 3.400. Bueno, es un nivel de incertidumbre muy alto. Pero como ven en la parte de abajo de ese gráfico, la tasa de cambio se está moviendo 200 pesos cada mes. Es cuando a los economistas nos llaman y nos preguntan, ¿cómo va a estar la tasa de cambio? Y uno dice, no, entre 3.500 y 3.700, pues todos los periodistas se ríen y dicen, no, eso cualquiera le pega. Bueno, pues cualquiera le pega, pero es que eso es lo que está pasando, 200 pesos se está moviendo el dólar. Cuando sondeamos los inversionistas internacionales, lo que están viendo es que la tasa de cambio en los próximos 2 años debe converger a 3.300. Ahí estamos sondeando los europeos, los norteamericanos, los asiáticos y por supuesto también los colombianos. No sabemos si le pegamos o no, pero pareciera que el precio de las materias primas estable puede permitir una tasa de cambio un poco más baja. En sectores, pues obviamente el golpe del segundo trimestre y el tercer trimestre fueron muy amplios. Fíjense cómo la construcción caía 31% en el segundo trimestre de este año y luego caía apenas un 26% en el tercer trimestre. Todavía el sector de la construcción le cuesta reanimarse, ¿no? En esa misma línea está el comercio, que caía 34% en el segundo trimestre y luego un 20% en el tercero. Es decir, todavía las compras están lentas. Esperemos que las compras de fin de año empiezan a mejorar un poco. Las actividades artísticas, pues súper deprimidas, 29% cayeron en el tercer trimestre, después de caer 37%. ¿En dónde vemos una recuperación? Pues si se fijan en la industria, que caía un 25% en el segundo trimestre, ya están viéndola caer apenas un 7% en el tercero. La industria, como vi en uno de los primeros slides, está recuperando de una manera importante. El sector de los servicios, pues obviamente la gente trabajando desde su casa, pues más energía, más agua y etcétera, y por ahí están cayendo apenas un 4% en el tercer trimestre, seguramente lo mejorarán en los próximos meses. También la administración pública pues se mantiene con tasas de caídas apenas del 3.7 del segundo trimestre y caía apenas 0.7 en el tercero. ¿Qué vemos lamentable? La formación bruta de capital fijo, la inversión de los empresarios todavía no despega. En el segundo trimestre caía 32% y en el tercero cae todavía un 20%, un 19.5%. Todavía el empresario no reanima los proyectos, de tal manera que lo que esperamos en 2021, 2022 son cifras positivas para todos los sectores, pero no llamativas. Es decir, el sector de la construcción, después de caer, vamos a decir, 18% este año, podría crecer un 7% el año entrante. 7% no es un gran número, es simplemente un efecto de base para crecer 4% en el año 2022. La industria apenas creciendo un 4% en 2021, 2.2% en 2022, es decir, un efecto otra vez de amortiguador. Quizás las actividades financieras estarían mejorando un poco su aporte a la economía, 4% en 2021 por efecto de base y luego 3.9%. Ahora, la industria financiera y seguros como un todo aportan tradicionalmente un 5%. Entonces todavía estaremos lejos de los niveles de aportación que hacen estos sectores. Desde el punto de vista de formación bruta de capital fijo, efecto de base 5.6% para el año entrante y 3.8% para el año 2022. Entonces, como ven, estamos dando un panorama positivo, pero no eufórico, ¿de acuerdo? Ahora, hay cifras del gobierno que dicen que vamos a crecer 6%, 5% el año entrante. Somos un poquito escépticos, un poquito más mesurados respecto de la vacunación, que será totalmente determinante del ritmo de crecimiento. Si la vacunación, como dice el presidente Duque, el primer semestre llega para todos los colombianos, pues nuestras cifras están erradas y tendríamos que subirlas por lo menos 2 puntos del PIB, pero todavía no tenemos evidencia para ser tan positivos. Como dije, si superponemos lo que pasó en la crisis del 2008, la crisis de los periféricos en Europa en 2012 y ahora esta gran tragedia, esta pandemia en 2020, nuestros modelos sugieren que los ritmos de ventas del 2019 los recuperamos hasta el 2022. Y eso es un poco un mensaje de paciencia para todos los empresarios
para no ser tan ambiciosos en los planes estratégicos y más bien dedicarse a la creatividad, a la innovación y a la digitalización de las compañías en los próximos años. Hasta aquí, pues lo que tenemos es viento a favor, que puede haber proceso de vacunación el primer semestre, recuperación económica de los socios comerciales. Brasil lo está haciendo muy bien, México va muy bien, Estados Unidos lo está haciendo bien. Lamentablemente no tenemos un acuerdo comercial con China, pero China está creciendo de una manera rampante. Estabilidad en los precios de las materias primas, café, carbón, banano, esmeraldas y por supuesto petróleo, y menor volatilidad de la tasa de cambio con unas tasas de interés bajas. Esos son unos variables que permiten ser optimistas del futuro económico en el corto plazo. En el vientos en contra, ¿qué vemos? Esperemos que no pase, que la disciplina social se mantenga y que no haya rebrote en Colombia, pues ya saben ustedes lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, donde en Nueva York tuvieron que mandar los hijos otra vez a la casa, donde en Australia ya no dejan ir a hacer mercado tan tranquilamente, hay que enlistarse, ¿no? Si esos confinamientos vuelven a reimplementarse en Colombia, pues obviamente nos hace echar las cifras para atrás, ¿no? Esperemos que no vengan más quiebras empresariales y se mantenga la debilidad del mercado laboral, que los empresarios se queden quietos a la hora de desatar nuevos proyectos de emprendimiento, de inversión, y esperemos que no venga rebaja en calificación. Si logramos pasar con la reforma tributaria, pues simplemente tendríamos un muy buen escenario. Me voy a tomar un minuto más para hacer unas consideraciones finales. La pandemia ha tenido un efecto negativo en el empleo de los trabajadores menos calificados, mientras que la naturaleza del trabajo del conocimiento, ese que usted puede hacer desde su casa, pues se ha visto beneficiado. De alguna manera eso ha motivado el ahorro, la acumulación de ahorro, y ha ampliado la brecha entre los altos ingresos y los bajos ingresos. Y eso motiva el descontento social. Las protestas estarán a la orden del día en 2021. Veremos cómo se maneja eso y qué capacidad tiene de afectar la economía. ¿De acuerdo? Hay una disrupción tecnológica y esa disrupción puede ampliar más la brecha de riqueza. Si su compañía no se mete en ese mundo tecnológico, en ese emprendimiento de proyectos digitales, vamos a quedar atrás. La competencia lo está haciendo mejor que usted. Entonces hay que reflexionar al interior de las compañías. Y por lo tanto, como dije, la desigualdad en esa riqueza pues va a ampliar el populismo. La campaña basada en el populismo que se hace en Colombia, en Argentina, en Chile, en Europa, en Estados Unidos, pues va a estar a flor de piel. No es político, es más económico, porque el populismo restringe la actividad económica, ¿de acuerdo? Posibles variaciones regionales resultantes de la política económica hacen que la diversificación sea particularmente importante. Diversifique su línea de negocio, amplíe su fuente de ingreso. Muchas preocupaciones a la luz de la seguridad de la pandemia, ¿no? Eso se mantiene, tiene que haber preferencia por la seguridad del cliente. Los consumidores hoy se preocupan más por la sostenibilidad. ¿Cómo yo confío en usted, que es una empresa que me va a seguir dando servicio en 5 años? Bueno, ¿cómo le mando yo el mensaje a mi cliente de que yo voy a estar ahí sirviéndole los próximos 5 o 10 años? Nuevas tecnologías para producción localizada, es decir, vuelvan a ver sus ojos a los clientes del mercado regional. Y muchas empresas expuestas a la automatización y la robótica. Eso es todo lo que tenía para decirles. Muchas gracias. A su riesgo, transforma el riesgo en valor.